de manera sencilla de qué se trata la enfermedad, ¿no? Muy resumido, algo que pues, nos dé la idea de que hemos más o menos comprendido, entendido de qué se trata cada enfermedad. Listo, bueno, entonces el día de hoy continuamos con la parte de cosmiatría, es decir, estudiando y analizando los diferentes sistemas del cuerpo humano en los que puede haber alguna alteración que debemos pues observar de manera adecuada para saber si intervenimos o no esos pacientes. Bueno, entonces vamos a iniciar. No sé si ya todas puedan ver las diapositivas. Sí, profe. Listo. Entonces, hoy vamos a estudiar sistema digestivo. Bueno, sistema digestivo, pues yo sé que usted ya, como la parte de anatomía la conocen, pero pues igual es importante hacer un repaso para verificar si alguna de las funciones del sistema digestivo están alteradas y de esa manera pues verificar que es un paciente que de pronto no se puede manejar, sino que hay que remitir. Este sistema digestivo es supremamente importante, pues al igual que todos, pero este tiene, digamos que una característica supremamente interesante para el resultado de nuestros trabajos y es el hecho que pues es el sistema que permite la absorción de todos los nutrientes que nos van a servir, ¿no? Para adicionalmente generar un efecto muchísimo mejor o mayor en los procedimientos que nosotras realizamos. Bueno, entonces como ustedes ven ahí en la diapositiva, pues el sistema digestivo es un conjunto de órganos diferentes que tienen la misión de desintegrar el alimento una vez ingresa pues a través de la boca, ¿cierto? Y procesarlo o volverlo pequeñas partículas que van a llegar pasando a través pues del tubo digestivo, ¿cierto? Lo que es pues la faringe, hasta el esófago y de ahí al estómago. Una vez que está en el estómago, la idea es que pues ahí es un sitio donde van a llegar líquidos tipo ácidos enzimáticos, cuya función es degradar, ¿no? Deshacer aún más en pequeñas partículas ese sistema, ese alimento. ¿Y cuál es la idea? Pues una vez que están bien desintegraditos, pues van a quedar en moléculas mucho más pequeñas, fácil para el intestino delgado poder tomar todos esos nutrientes de manera individual, tanto vitaminas, parte de proteínas y todo lo que se requiere para un adecuado funcionamiento celular a través de ese intestino delgado y pasa a la circulación, que también está pues ahí adherida a ese intestino o a esos intestinos, y de ahí pues va a pasar a la circulación que nos llevará esos nutrientes a las diferentes células y tejidos del cuerpo. Básicamente esa es la misión del sistema digestivo, encargado de transformar los alimentos en nutrientes. Bueno, esta diapositiva es un recorderis del sistema digestivo que inicia pues en la boca, todo el tubo digestivo, faringe, el esófago, ¿sí? Que es todo el tubo, y llega al estómago, donde decíamos que pues se van a dar unos movimientos especiales, uniéndonos con el ácido clorhídrico, enzimas y otro tipo de sustancias para degradar o deshacer aún más el alimento y que pase ya en pequeñas moléculas al sistema de intestino delgado, cuya propiedad es la capacidad de absorber los nutrientes y de ahí pasar pues a la parte circulatoria.
Pero lo que ya no vamos a utilizar, es decir, lo que son residuos que no van a servir para ser absorbidos, pasarán al intestino grueso, que es el mismo llamado colon, que tiene una parte derecha, transversa, y la parte izquierda, que finaliza en el recto y finalmente el ano para poder evacuar, ¿no?, los residuos. Pero vemos que también hay unas, digamos, unas glándulas anexas eh, que también cumplen una función importante, y es secretar sustancias que van a ayudar a degradar aún más los alimentos. Entonces, esas glándulas son glándulas salivares. Entre esas tenemos la parótida, que está ubicada pues en la parte pues, lateral de la cara, muy cerca al pabellón auricular, y están las salivares, que se subdividen en sublinguales y submandibulares, ¿sí? O mandibulares. Ellas, pues, como el nombre lo indica, pues están encargadas de la producción de la saliva, que es un líquido natural, orgánico, pues del cuerpo, pero que tiene digamos, un pH muy ácido, es decir, es ácido, y ese ácido se encarga de partir las moléculas de los alimentos, principalmente los que contienen azúcares, para que de esa manera, por el movimiento de este tubo, que está constituido por faringe y esófago, como es un músculo, hace como contracciones, y de esa manera, al empezarse a contraer, genera una onda, un movimiento que va trasladando el alimento de arriba hacia abajo. Ese movimiento o esa onda se llama peristalsis o peristalsismo, pues por si algún día lo escuchan. Sí, sí, no, pues no tiene problema, pero sí, así se denomina onda peristáltica o peristalsis, es el movimiento de ese tubo para ir impulsando el bolo alimenticio hacia el estómago. Bueno, entonces también contamos con el hígado, que además de ser un órgano encargado de filtrar sustancias, limpiar, ¿cierto?, la sangre de algunas sustancias para no contaminar el cuerpo, actúa también como una glándula produciendo la famosa bilis, ¿sí? Eso es un líquido también ácido que va a pasar a la vesícula, que es como una bolsita que está escondidita aquí debajo del hígado, y almacena la bilis con el objetivo de degradar sustancias, principalmente grasas. Entonces, sigamos, comimos una comida copiosa, se llama eso, que significa llena de grasa, por ejemplo, un perro caliente, rico en salsas, con papas fritas, pues es una comida grasosa, ¿cierto? Nuestra bilis, producida por el hígado y que está depositada en la vesícula, inmediatamente va a ser expulsada hacia el duodeno, que es como la parte de unión entre el estómago y el intestino delgado, para ayudar a deshacer esa grasa. También tenemos esta, se puede decir, glándula, órgano, que es el páncreas. El páncreas, seguramente ustedes lo relacionan con la producción de insulina, ¿cierto? Que es pues una de las principales funciones del páncreas, producir la insulina para mantener los niveles de azúcar en nuestro cuerpo de manera adecuada, pero también es una glándula que produce pancreatina y otras sustancias enzimáticas que ayudan también a la degradación de ciertas moléculas alimenticias, entre esas algunos azúcares que la saliva no ha podido deshacer, grasas que de pronto la bilis tampoco ha podido deshacer, para que de esa manera pues pasen al intestino delgado y poder ser absorbidas de una manera mucho más fácil para ese intestino. Bueno, esta diapositiva nos muestra efectivamente las glándulas que les mencionaba. Entonces están las salivales o salivares, que envuelven también o constan de la parótida, que es una glándula salivar. Produce también sustancia tipo saliva. Y las glándulas sublinguales, ¿sí?, salivales sublinguales, y las submandibulares o mandibulares.
como le quieran ustedes decir, pero bueno, encargada de producir saliva. El hígado, que ya habíamos hablado, que a pesar de pues, que es un órgano de filtro, principalmente tiene la función endocrinológica o de producción de sustancias como una glándula, que es la bilis, y va a estar depositada en esta bolsita que siempre la dibujan en color verde y que deposita la bilis. Para en el momento que se dé una comida grasa o copiosa, pues a partir de la vesícula segregar o botar esa bilis a el duodeno y, como les comentaba, deshacer las grasas o ayudar a deshacer grasas. Páncreas, que, vuelve otra vez, repito, pues lo conocemos como el órgano productor de insulina, pero también produce algunas enzimas, pancreatina, pancreasa, bueno, diferentes. Hay más o menos son 4 a 6 enzimas que produce páncreas, dependiendo pues la función, ¿no? Y pasan al duodeno, que es este pedacito del intestino en forma de C, en donde pues van a ayudar a la degradación de grasas principalmente. Bueno, esto es recorderis. Yo sé que pues más o menos tenemos una idea de cómo es el proceso digestivo, pero pues básicamente consta de dos partes, una parte mecánica o física y una parte química. En la parte mecánica o física pues están los procesos de masticación, o sea, el hecho de masticar pues es algo mecánico o podemos decir físico, ¿cierto? Que lo ejercemos nosotros. La deglución, que es el acto de pasar el alimento hacia el tubo digestivo, ¿sí? La peristalsis, que es el movimiento que yo les decía en ese tubo para tratar de trasladar o mover el bolo alimenticio hacia el estómago. Y otra parte que es principalmente mecánica es también la peristalsis o movimiento de los intestinos para ir trasladando pues los residuos principalmente y las moléculas que van a ser absorbidas a través de esos intestinos y finalmente la defecación, ¿sí? O egestión también se le llama a eso. Una vez que ya se dio el proceso de digestión, pues pasa la egestión o defecación. Y está la parte química, que es propiamente lo que nosotros denominamos digestión. Entonces, la digestión comienza desde las glándulas salivales, como yo les comentaba, pues la saliva empieza a digerir, a deshacer principalmente los carbohidratos y luego a nivel del estómago tenemos también parte química con el ácido clorhídrico, pues que al ser un ácido deshace los alimentos también. Y tenemos lo que mencionábamos, la bilis y las sustancias derivadas del páncreas para completar ese proceso químico de digestión y de esa manera poder, a través del intestino delgado, absorber más fácilmente esas moléculas que requerimos para recambio celular, para nutrición como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente en la boca hacemos la masticación con la salivación, o sea, ahí hay proceso mecánico y también químico. La deglución a través del tubo digestivo con la onda peristáltica, digestión estomacal a través de, o más bien por medio del uso del ácido clorhídrico, asimilación. Dime. Creo que no se ve nada. ¿No se están viendo las diapositivas? No. Oh. Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Sí, yo no me veo porque la cámara no me quiso activar, por eso me demoré en entrar, pero las diapositivas sí deben estarse viendo. Bueno, se hace la asimilación de nutrientes a través del intestino delgado y por último, pues botamos lo que no nos sirvió durante el proceso digestivo a través de la defecación. Bueno, entonces esto es como lo mismo que estábamos hablando, solamente que me gusta más mostrarlo en la diapositiva, que es como más fácil para asimilar la información, ¿no? De la parte mecánica, que realmente es masticación, los movimientos del tubo digestivo, la defecación y la digestión, que realmente es la parte en donde las enzimas y diferentes ácidos y sustancias destruyen o deshacen
ese bolo alimenticio para que se generen los micronutrientes que son más fácil de absorber por el intestino delgado, y el intestino grueso pues es el encargado de absorción de agua, ¿cierto? Para irle quitando agua a los residuos que ya no nos van a servir y de esa manera generar el bolo fecal o materia fecal. Esto es lo mismo, pues que hay la parte mecánica y química dentro del proceso de la digestión. Ya sabemos que la mecánica es todo lo que incluye movimiento, ¿sí? Masticación, la onda peristáltica, movimiento del intestino, en fin. Y la química, pues, deshacer alimentos a través de las enzimas y los ácidos, ¿no? Descomponerla en sustancias más sencillas. Bueno, entonces aproximadamente el sistema digestivo, una vez que ingresa los alimentos a través de la boca y empezamos con todo el proceso de masticación, etcétera, y digestión, más o menos tarda ese sistema digestivo entre 6 a 8 horas en que ese bolo alimenticio pase por el estómago y el intestino delgado. Es un proceso largo, ¿cierto? De 6 a 8 horas. Por eso, pues, digamos que lo que ustedes ven cotidianamente es que uno pues debe tomar en un día, en 24 horas, al menos 3 veces alimento, ¿no? Que el desayuno, el almuerzo y la comida. Si ustedes pues dividen 24 horas en 8, que sería lo que se demora aproximadamente el proceso digestivo, pues nos va a dar 3 comidas. Sin embargo, pues ustedes como esteticistas han notado que para una mejor, digamos, proceso digestivo, nutricional, pues se recomienda, ojalá, entre esas 3 comidas principales siempre tener una pequeña merienda, ¿sí? ¿Esto para qué se recomienda? Principalmente porque en la vida actual, la mayoría de personas, sus trabajos son de mucha quietud. Y si permanecen de pie todo el tiempo, como es el caso de nosotras las esteticistas, o estamos mucho tiempo sentados, como es el caso de las personas administrativas, bueno, que trabajan con computadores, etcétera, pues realmente el movimiento corporal es muy, muy poco. Y resulta que para que nuestro sistema digestivo tenga, digamos, un movimiento adecuado y tenga una digestión adecuada, es necesario que el cuerpo como tal se mueva. Porque si nuestro cuerpo está quieto, pues nuestro sistema digestivo se torna un poco perezoso, ¿sí? Entonces, en todos los procedimientos de salud, no solamente estéticos, sino de salud, cuando alguien va a una consulta médica, se le recomienda tener las meriendas con el objetivo de hacer mover el intestino al menos no 3 veces, sino 6 veces al día para estimular ese movimiento digestivo y poder lograr una mayor capacidad de absorción de nutrientes y sobre todo lograr que la persona pueda defecar adecuadamente. En la actualidad hay muchos problemas de estreñimiento y es debido principalmente a eso, a que la gente casi no ingiere agua, no hidrata el sistema digestivo, ¿no? Y el cuerpo en general. Entonces, esa es la explicación de por qué mandamos las meriendas. Obviamente las meriendas recomendadas en el caso de salud en general, pues no va a ser que se compre una ponimalta y un paquete de papas, ¿no? Sino de pronto frutas picaditas con un té que le ayude pues aún más a la hidratación y a la digestión, productos que contengan proteínas que ayudan a todo el proceso nutricional, como por ejemplo si tolera los lácteos, pues se les recomienda un trocito de queso. Si no los tolera, pues entonces eventualmente un poquito de atún en esos entremeses, ¿no? En esas pequeñas comidas que se recomiendan entre comidas principales, ¿no? Pero esa es la razón, tener una mejor
movilidad intestinal, estomacal y un proceso digestivo óptimo que nos permita la absorción y digestión de los alimentos mejor, ¿sí? Bueno, esa es como la motivación. Acá pues el dibujo que ya pues nos representa todo lo que hemos hablado, que la boca es la encargada de hacer todo el movimiento de masticación, trituración para deshacer los alimentos y junto con las glándulas pues nos va a ayudar a que haya mayor escisión o partición de esas moléculas nutricionales. El esófago con su movimiento muscular peristáltico para llevar los alimentos al estómago, lo que ya hemos dicho, ahí pues se mezcla con el ácido clorhídrico, hay un movimiento especial del estómago que ayuda a desintegrar aún más los alimentos, ¿no? Vesícula, que es esta cosita, bolsita verde, que va a contener la bilis, que decíamos que deshace o ayuda en la desintegración de grasas. El páncreas, que va a emitir también algunas enzimas, catalasas, en fin, que ayudan a desintegrar los alimentos para finalmente, pues, que el intestino delgado absorba los nutrientes, ¿sí? Se supone que el intestino, pues, es un tubo, el delgado, pero está rodeado de vasos sanguíneos. No sé si se acuerdan la clase pasada que mostrábamos los alvéolos pulmonares, esas pequeñas uvitas de los racimos de uvas, ¿cierto? Que alrededor estaban o tenían los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, para poder absorber pues la sangre, digamos que contaminada, para llevarla a los pulmones, y la sangre rica en oxígeno la llevaba pues en la parte arterial, ¿no? Entonces, asimismo, todos los órganos tienen vasos y eso incluye el intestino. Y la misión de esos vasos no solamente es la propia supervivencia de la víscera como tal, sino poder recoger a través de las paredes los micronutrientes, llevarlos al sistema circulatorio y de esa manera poderlos llevar a los diferentes órganos. Intestino grueso, decíamos que pues ahí ya va a pasar todo lo que no utilizamos, desechos, y va a ser encargado de absorción de agua para que el bolo fecal tenga una contextura, una dureza, una firmeza adecuada para poder ser excretado, ¿no? Listo. Conclusión, entonces la función del sistema digestivo es el transporte, la transformación, la digestión y la absorción de sustancias nutritivas y excreción de lo que no se va a utilizar, ¿cierto? A través de la trituración mecánica del alimento y la digestión química que se logra con todas estas sustancias químicas que nuestro cuerpo produce, enzimas, ácidos, etc. Absorción, que consiste en atravesar esa mucosa del intestino delgado para pasar al sistema circulatorio y linfático y poder nutrir nuestro cuerpo. Y la defecación, pues que es la formación del bolo fecal para ya ser excretado, ¿cierto? O sacarlo de nuestro cuerpo. Bueno, y aquí ya viene la relación de este sistema digestivo con los procesos en estética. Entonces, hay muchas técnicas que nos ayudan o favorecen la circulación de ese sistema digestivo y otras que nos ayudan a hacer un drenaje linfático, lo cual pues va a mejorar todo el funcionamiento de ese sistema digestivo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las prácticas o las maniobras que ustedes conocen está un masaje específico para el sistema digestivo que alivia el estreñimiento, porque lo que decíamos, si una persona no se mueve casi, no hace ejercicio y fuera de eso no consume líquidos, es decir, no se hidrata de manera adecuada, ese intestino se va volviendo perezosito y empiezan los problemas de estreñimiento. Al hacer este tipo de manipulación o maniobras, logramos que ese intestino empiece a moverse un poco mejor y drene sustancias tóxicas más fácilmente con
el tema del drenaje linfático y las técnicas que nosotros manejamos. Entonces, no solamente a través de los masajes propiamente dichos, como lo estamos viendo acá, o el drenaje linfático manual que nosotras hacemos, sino también con técnicas de electroestética, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan máquinas como por ejemplo la 6 en 1, la 9 en 1, siempre recomiendan que, por decir algo, después de una aplicación de lipoláser, se haga un drenaje linfático, ¿cierto? Y pues estas máquinas nos ayudan con los sistemas que ustedes han visto que son como chupas, ¿cierto? Para optimizar ese movimiento de sustancias a través del sistema linfático. Entonces, esas técnicas nos ayudan a no solamente mover el intestino un poco más, sino a deshacernos a través del sistema linfático de sustancias tóxicas. Por eso, en todas las técnicas que ustedes han aprendido, no solamente electroestéticas, sino manuales, ustedes realizan los masajes reductivos para optimizar la piel, darle mejor tono, etcétera. Y la recomendación es que finalizamos con técnicas de drenaje linfático para que se recojan esas sustancias que nosotras mismas logramos sacar con las maniobras y que pueden resultar tóxicas para el cuerpo o que no permitan que se den los resultados que nosotras estamos esperando en los usuarios, ¿sí? Entonces, por eso, importante no olvidar, porque a veces uno cuando ya empieza a ejercer propiamente con los pacientes, se nos olvida realizar los drenajes linfáticos. Y sobre todo, no tanto en las técnicas manuales, sino en las de electroestética. ¿Sí? Entonces, bueno, le hicimos la lipoláser a la paciente pues muy tranquila porque lógicamente son técnicas que no les molestan, no les duelen y probablemente den resultados, pero se nos olvida hacer los drenajes, ¿sí? Entonces, que no se nos pase porque de nada sirve colocar esas máquinas que son excelentes si no hacemos un drenaje linfático adecuado. Bueno, ahora sí empezamos con las patologías. Una vez conocido el sistema digestivo, una de las más conocidas es la llamada gastritis. Esta pues yo creo que casi todas, por no decir que todas lo conocemos, porque si no hemos sido nosotras presas de esa gastritis, de pronto un familiar cercano, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esa palabra? Acuérdense que la terminación itis es inflamación. ¿Sí? Sí, en todas las enfermedades es inflamación. Itis o otitis, inflamación del oído. Rinitis, inflamación de la mucosa de la parte de la nariz, ¿cierto? Amigdalitis, pues inflamación de las amígdalas. Entonces, gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿sí? Recordemos que el estómago es un órgano hueco, ¿cierto? Pero que en la parte de adentro tiene una mucosa, o sea, un tejido especial. Y les digo especial porque es el único capaz de soportar de una manera adecuada, sin generar daño, soporta el ácido clorhídrico. Si ese ácido clorhídrico se nos pasa, por ejemplo, al esófago, que es lo que sucede cuando hay reflujo, lo que llaman reflujo gástrico o gastroesofágico, es que ese ácido alcanza a subir hacia la parte del esófago y resulta que el esófago no es un órgano que esté con esta misma mucosa, entonces no resiste la quemadura del ácido, por eso empieza a haber dolor, sensación de quemadura al pasar los alimentos, ¿sí? Porque la persona ha tenido el reflujo gastroesofágico y quema las células. De hecho, cuando eso sucede, que hay mucho reflujo y no se logra controlar, no se acude al médico, no se toman las medidas correctivas necesarias, pues finalmente las células del esófago empiezan a tener tanta inflamación que empiezan a modificarse, a cambiarse. Y acuérdense que una célula que empieza a cambiarse y no se le pone como
un estabilizador, o sea, un tratamiento, pues ella sigue modificándose hasta lograr convertirse en una célula maligna, o sea, que un reflujo gastroesofágico crónico de mucho tiempo, sin manejo, sin medidas, se puede transformar en cáncer esofágico, ¿no? Porque las células se modifican y se vuelven cancerosas. Entonces lo mismo, pues podría suceder a nivel del estómago en condiciones muy, muy adversas, porque como les comento, esa mucosa está diseñada para tolerar el ácido gástrico, ¿sí? Entonces, en la gastritis, que es la inflamación de la mucosa, pues han habido situaciones que nos han vuelto o más ácido el jugo gástrico, perdón, lo han vuelto mucho más ácido a tal punto que la mucosa no lo soporta y empieza a herirse, ¿no? A inflamarse, incluso a ulcerarse en casos muy, muy, muy intensos, ¿no? Donde no se corrige a tiempo el problema. Entonces, lógicamente, el hecho que esa mucosa se lastime, pues nos va a llevar a un proceso digestivo inadecuado, a dolor, ardor, claro, porque se está quemando esa mucosa, y también a infecciones, porque pues algunos alimentos, sobre todo cuando los consumimos de sitios que no son tan confiables, que no están con un buen aseo, los alimentos, pues pueden llegar bacterias que normalmente el estómago con su ácido clorhídrico es capaz de matar, ¿sí? Esas bacterias. Pero cuando el estómago está fallando porque es muy ácido o al contrario está menos ácido, no es capaz de deshacerse de esas bacterias generando infecciones que empeoran aún más la gastritis, ¿sí? Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, cuando tomamos algunos medicamentos que son ácidos de por sí, por ejemplo, los analgésicos tipo aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, que son los llamados AINES, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, son esos, naproxeno, ¿sí? Todos esos son muy ácidos y pueden hacer que este jugo gástrico se vuelva más ácido y comenzar un proceso de inflamación de las células del estómago denominado gastritis, ¿sí? Cuando las personas ingieren demasiado alcohol, pues eso es una sustancia ácida, incluso fermentada, de mucho tiempo, entonces también puede producir la inflamación de la mucosa. El estrés, chicas, esto no solamente para nosotras, sino para nuestros mismos usuarios. Si una persona está muy ansiosa, estresada, no puede dormir adecuadamente, pues eso genera el disparo de sustancias como los corticoides o corticoesteroides, se les llama también, que a su vez pueden generar mayor secreción de ácido gástrico, ¿sí? Y pues conllevar a una lesión de esa mucosa. Y en general, sustancias irritantes. ¿Cuáles son las sustancias irritantes? Por ejemplo, las salsas que le adicionamos a algunos alimentos, las gaseosas, ¿sí? Por eso no sé si ustedes han podido de pronto tener la oportunidad de ver que con Coca-Cola se puede limpiar tuberías, ¿no? Limpiar tuberías. Imagínense esa capacidad ácida que tienen las gaseosas, en específico esa, las negras, pues, eh, que deshacen sustancias que están en las tuberías, ¿no? Estamos hablando de tuberías o de plástico o de metal, ¿no? De cobre. Y limpian, barren ese mugre. Imagínense lo que puede ocurrir o lo que pueden hacer con nuestras tuberías que son de tejidos muy delicados, ¿no? Entonces pueden ocasionar gastritis, eh, picantes muy intensos, el hecho de fumar, pareciera que, pues es, que tiene que ver, dice uno, ¿no? Pero el hecho de fumar, ya les había mencionado, que desoxigena los tejidos y un tejido desoxigenado, por ejemplo el del estómago, pues quiere decir que las células se vuelven más sensibles y se pueden morir o dañar más fácilmente. Entonces, el cigarrillo puede causar gastritis.
Ahora, el problema no es que se dé gastritis, el problema es que no se haga manejo a la gastritis, no se quiten esos elementos que empeoran la gastritis, ¿sí? Y lo dejemos avanzar a tal punto que se vuelvan muy inflamadas las células y se vuelvan malignas, ¿no? O sea, cáncer de estómago futuro, o lo que hablábamos, por reflujo cáncer del esófago, ¿sí? O de otras partes intestinales. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esta patología que es muy común en muchas personas, jóvenes y adultas, en fin, es muy común por las diferentes causas que tiene la enfermedad. Y pues si nosotras vemos que alguna paciente nos manifiesta alguno de estos síntomas, que incluyen el dolor en la parte superior del vientre, lo que uno dice que, ay, me duele la boca del estómago, ¿sí? Esta parte generalmente es la que más manifestación intensa demuestra. Entonces, muy probablemente lo podemos relacionar con una gastritis. Algunas personas manifiestan náuseas, vómitos, incluso cuando ya hay una gastritis muy severa. Hay personas que no manifiestan síntomas, sino ya cuando está muy avanzado el problema. El caso es que si nosotras notamos ese patrón de síntomas, pues tenemos que indicarle a la paciente o a los pacientes que por favor vayan al médico. Digamos que si los síntomas no están tan intensos y viene para un masaje reductor, pues lo podemos hacer en la medida que nuestra manipulación no le genere molestia al paciente, ¿sí? Porque si pues empezamos a hacer el masaje y la pacientica dice que, uy, me duele, no, no, ahí no, por favor, no me comprima porque me molesta. Pues ahí paramos el procedimiento, la remitimos y más bien que venga una vez que ya esté controlada la patología. ¿Listo? Porque pues se le puede aumentar los síntomas. ¿No? Además, que como vamos a ver, la gastritis puede avanzar tanto cuando no hay tratamiento que eventualmente puede causar úlceras. Acuérdense que las úlceras son como la pérdida de esa capa de tejido, en este caso de la mucosa que reviste o que está dentro del estómago, se empieza a perder, a perder, a perder y a formarse como una llaga. Esas son las úlceras. Y si a una úlcera no se le pone atención, pues finalmente sigue avanzando hasta perforar la víscera, o sea, el estómago. Se puede perforar y ahí vienen qué pasa si se perfora. Se sale todo el ácido clorhídrico hacia cavidad peritoneal que se supone, ¿cierto? Que ahí no debe ir ese ácido y obviamente, como les decía, es una cavidad que no está preparada para recibir ese ácido y por tanto empieza a desintegrar otros órganos, a infectar, a inflamar, que es lo que llaman peritonitis. ¿Mm? Listo, entonces, ojo con el tema de gastritis, que pues como lo escuchamos siempre nos parece como algo corriente, pero hay que tener cuidado. Entonces, causas de la inflamación de esa mucosa gástrica, pues habíamos hablado de medicamentos, ¿cierto? Muy ácidos, comidas muy irritantes. Otra que no les había mencionado es el comer a deshoras, o sea, desorganizar nuestros horarios de nutrición. Resulta y pasa que el cerebro, como siempre lo mencionamos, es el ejecutor, el que manda, ¿no? Y el cuerpo humano está diseñado para que cada 8 horas mínimo esté consumiendo alimento. Entonces, el cerebro ya sabe que, por ejemplo, si yo estoy adaptada a que a las 7 de la mañana desayuno siempre, el cerebro emite la orden a las glándulas productoras de estas enzimas y todo lo que yo les he mencionado en la charla, de más ácido clorhídrico, que produzca más saliva, que produzca más bilis, que produzca más enzimas del páncreas, etcétera, porque se supone que a esa hora es que va a entrar el alimento hasta el estómago y hay que deshacerlo, ¿sí? Entonces el cuerpo se adapta a que a las 6 de la mañana está desayunando, a las 12:30 está almorzando y a las 7 de la noche está comiendo. Cuando falla este horario, por trabajo, por ocupaciones, porque se me olvidó, porque me quedé dormida, etcétera, pues los jugos gástricos están ahí esperando que llegue el alimento que no ha llegado y como no hay alimento, pues ¿qué hacer?
empieza a irritar la mucosa, que está preparada pues para él, pero si hay mucha cantidad, porque se supone que ya debiera estar el alimento en el estómago, pues empieza a inflamar la mucosa gástrica, ¿sí? Por eso importante tener horarios específicos de alimentación, y esto no solamente para nosotras, sino para los pacientes, ¿sí? Otra causa es el comer chicle. El comer chicle genera gastritis por la misma razón que les estoy explicando. Se supone que a medida que yo voy masticando, el cerebro intuye que voy a comer. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy masticando y mastique y mastique, pues él da la orden de la formación de más ácido gástrico, enzimas, etcétera, que van a pasar al estómago. Y resulta que cuando yo como chicle no llega alimento al estómago, ¿sí? Para deshacer y, por lo tanto, se inflama la mucosa intestinal. Entonces, el chicle, el consumo de chicle no es bueno porque genera gastritis a largo plazo. Para que le comenten a sus pacientes también. Otra causa conocida, pues el Helicobacter pylori, ¿no? Acuérdense que ese lo mencionan mucho, en realidad es una bacteria, y esa Helicobacter tiene la capacidad de producir sustancias que vuelven más ácido el jugo gástrico, ureasa y otras sustancias que vuelven más ácido. Entonces, esas toxinas, junto con el ácido gástrico, pues generan la inflamación de esa mucosa gástrica. Acuérdense, si el medio es decir, el ácido que normalmente tiene un pH de 3, se me vuelve mucho más ácido, pues me va a deshacer la mucosa del estómago generando gastritis o la va a inflamar. Bueno, lo de medicamentos ya habíamos hablado, algunos tumores como el gastrinoma, esto no me interesa que se lo aprendan, pero sí pues que conozcan que hay tumores del estómago que hacen que se produzca mucho más ácido clorhídrico. Pues obviamente si produce más ácido, pues uno siente gastritis. Y por eso, ante estos síntomas, si no se mejoran con medidas, digamos, de coordinación de alimentarme a horarios específicos, consumir agüita, ¿sí? Comer los alimentos sanos, que ya sé que no son irritantes, no tomar tantos medicamentos, excepto pues los que me envió el médico por tal causa, ¿cierto? Y aún así no se mejora la molestia, hay que consultar al médico, porque puede ser algo sencillo, como puede ser algo complicado como esto. Un gastrinoma es un tumor del estómago, y eso solamente lo pueden diagnosticar a través de exámenes y estudios específicos, ¿sí? Por eso pues hay que enviar al paciente o, si en nuestro caso, ir al médico. Hablábamos del estrés por el aumento del cortisol, jugo gástrico, ya lo habíamos dicho, alcohol, porque es muy ácido, y el comer a deshoras. Bueno, entonces ya sabemos que la sensación de dolor abdominal en la boca del estómago o epigastrio, ese es el nombre médico, epigastrio, lo que nosotras llamamos boca del estómago o parte alta del estómago, es el epigastrio. Puede irradiarse, es decir, esa palabra de irradiarse significa que el dolor como que se me va a otras partes. Entonces a veces cuando está muy intenso no solamente duele aquí en la boca del estómago, sino se pasa para como la parte de la espalda un poco más abajo de la boca del estómago, como hacia la mitad, ¿sí? Casi siempre aparece entre 1 a 5 horas luego de haber comido. En algunos pacientes se mejora al consumir alimentos y en otros se incrementa, ¿sí? Usualmente el tratamiento es con antiácidos como la milanta, que son sustancias pues muy básicas, entonces bajan la acidez del estómago y eso tiende a mejorar y a no dejar inflamar las células del estómago. El famoso esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, ¿sí? Todos esos son antiácidos, tienen un mecanismo que inhibe la formación de mucho ácido, pero eso hay que tomarlo con formulación médica, no es así que, ay, me dolió, voy a tomar un omeprazol que le formularon a mi mamá, entonces eso me pasa. No, eso toca tomarlo según indicación médica, porque si yo abuso de los antiácidos, pues vuelvo muy básico, es decir, menos ácido el ácido clorhídrico. Y al suceder eso,
al disminuir la acidez estomacal, lo que sucede es que puede generar un medio muy adecuado para que bacterias y virus hagan de las suyas dentro del estómago. ¿Sí? Por eso no se debe tomar de manera indiscriminada los medicamentos para la gastritis, sino como se ordena y como se indica, y por el tiempo que se indica. Ahora, algo importante, esto no es solamente para los pacientes, sino para la vida cotidiana. Si hay un dolor abdominal que empieza, digamos, a las 6 de la mañana y son las 10 y yo ya no puedo del dolor tan terrible, estoy que me muero, ya no, o sea, comí y me empeoró, o bueno, no pasó nada, pero el caso es que a las 10 de la mañana yo ya estoy que no puedo del dolor tan terrible, corra, todo dolor abdominal que se intensifica, que no mejora, hay que remitirlo siempre al médico. ¿Sí? Y no por consulta externa, sino por urgencias. Cuando es así, muy intenso, porque toca descartar lo que ya les había hablado de la perforación del estómago. O, en otros casos, ustedes han escuchado que hay, que el primito de no sé quién le dio apendicitis y se complicó, ¿cierto? El apéndice, que es parte del intestino grueso, el comienzo del colon, digámoslo así, en la unión casi del intestino delgado con el colon, ahí muy cerca está esa pequeña tripita, podríamos decirle, que se llama apéndice, y ella a veces por algunos desechos, por algunas inflamaciones, etcétera, tiende a ponerse pues mucho más inflamada, y la mayoría de personas sienten dolor como un dolor alrededor del ombligo y luego se posiciona hacia el lado izquierdo, siempre es hacia el lado izquierdo en el 95% de las pacientes, porque hay un 5% que nacen con el apéndice en el otro lado, ¿no? Esas son anomalías anatómicas que pues no son usuales, pero bueno. Entonces, empieza el dolor como alrededor del ombligo y la persona dice que empieza como a pasarse a su lado izquierdo específicamente ahí, molesta intensamente. Entonces, en esos casos, si uno no le hace chequeo a esos dolores, pues pueden complicarse y el apéndice se puede romper, como les había indicado, perforar. Cualquier parte del intestino se puede perforar, pero pues en apendicitis, obviamente, pues el apéndice es el que más posibilidades tiene de ruptura, y todo ese contenido, imagínense que ya es casi el colon, estamos hablando casi como de materia fecal, contaminadita, pues va a pasar al peritoneo, ¿cierto? Que es esa zona donde se albergan estos órganos digestivos, pero que no está adaptada para tolerar ni ácido del estómago, ni mucho menos residuos intestinales, ¿cierto? Y menos del colon, que es el intestino grueso, que lleva la materia fecal llena de bacterias. Entonces, lógico, pues puede haber peritonitis. Eso es lo que llaman peritonitis. El peritoneo, la región peritoneal, que es, digamos, que el espacio que queda entre los órganos digestivos se llena de bacterias y se infecta, y eso es supremamente grave. O sea, si una peritonitis no se interviene a tiempo, el paciente fallece. Bueno, acá una diapositiva donde mostramos la infección por Helicobacter pylori. Entonces, la bacteria llega como el ácido está un poco modificado, mucho más ácido gracias a esa bacteria que produce proteasa, ureasa y otras asas que son muy ácidos, ¿sí? Generan el daño de la mucosa del estómago. Miren ustedes cómo se va como perforando, como comiendo, por así decirlo, ese tejido de la mucosa que se supone debiera resistir el ácido del estómago. Y se empieza a dañar, a perforar, a perforar. Si no hacemos tratamiento ni manejo, pues pasa ya a capas de la mucosa, a otras pasan las capas después de la mucosa, como la muscular, puede seguir hasta generar una perforación, que era lo que hablábamos, y pues obviamente esto va a poder producir peritonitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las gastritis? Además de la sintomatología, que ya hablábamos, que el dolor en la boca del estómago, que a veces les da ganas de vomitar, que puede empeorar o no con el consumo de alimento, en la endoscopia. En realidad ese es el mejor
examen que existe para poder diagnosticar la enfermedad. Entonces, la endoscopia pues consiste en un procedimiento realizado con un equipo llamado endoscopio, y ese endoscopio consta de una manguerita que va a ser ingresado por el sistema pues, digestivo, boca, faringe, esófago, y llega hasta el estómago. Pero en la punta, esa manguera tiene una cámara. Entonces, digamos que aquí ya llegamos, ingresamos en la pantalla, si el paciente está bien, miren cómo se ve una mucosa digestiva o gástrica normal. Tiene unos plieguecitos de un color rosadito, brillante, no se ven zonas demasiado oscuras, rojas, ni sangrantes. En cambio, en un paciente con gastritis, miren cómo se ha inflamado la mucosa, se ve ya un empedrado, ya no se ve un tejido como de liso, brillante, ¿cierto? Con unas arruguitas características de un tejido muscular, sino un empedrado. Ese empedrado es cada célula de la cobertura del estómago que está muy inflamada y se nota, ¿sí? Incluso cuando ya está mucho más avanzado el tema, no se ha hecho nada de tratamiento a este paciente, sigue ingiriendo Coca-Cola, alcohol, picantes, alimentos supremamente ácidos, sigue fumando, etcétera, pues se puede ver que las células empiezan a cambiar a un color ya no rojo, rosado, sino negro, o se formó ya una llaga tipo úlcera, ¿sí? Incluso en los casos pues, más terribles, pues hay perforación o un sangrado continuo que puede matar al paciente, porque si usted sangra y sangra y sangra, pues sencillamente ese es una hemorragia, se denomina hemorragia gastrointestinal, que puede hacer que el paciente fallezca, como cualquier hemorragia, solamente que esta es digestiva y uno no la ve fácilmente. Bueno. Otra segunda enfermedad que vamos a ver el día de hoy, el estreñimiento. Este sí, pues nosotros lo conocemos, ¿cierto? Sabemos, no solamente por el curso y todo lo que hemos hablado de estética y lo que comentamos antes, sino que pues seguramente algunos de nuestros familiares, nuestros pacientes o nosotras mismas hemos sufrido de estreñimiento, y como les decía, como la humanidad pues se ha concentrado en trabajos de mucha quietud, la gran mayoría pues las vísceras, entre esas el intestino, pues también se ha vuelto más perezoso, no se mueve como debiera y empieza a haber el tema del estreñimiento. Entonces en el estreñimiento pues básicamente las heces no se expulsan de manera regular. Mínimo pues lo que se habla es que al menos una vez al día uno debiera tener la posibilidad de excretar las heces fecales, al menos una vez al día, ¿sí? Pero lo ideal es que si no, se supone que nuestro organismo cada 6 a 8 horas pues está haciendo un proceso digestivo que termina en el tema de la defecación, pues debiera ser cada 6 o 8 horas la posibilidad de excretar la materia fecal, o sea, 3 veces al día. Claro, mínimo una vez al día, pero lo ideal sería 3 veces al día. ¿Qué pasa si no se produce una salida de deposición, que ya sabemos que son productos de desecho, que tienen unas bacterias, etcétera, y no salen a tiempo, sino se quedan depositadas en el recto? Pues hay muchas complicaciones, en el sentido que queda la materia fecal ahí. Estoy mostrando una diapositiva de otra patología, pero me sirve. Después vamos a mirar el resto, pero bueno, acá anatómicamente este es el recto. Si aquí se acumula la materia fecal y no la podemos evacuar y empieza a acumularse, pues como tiene bacterias, se da un crecimiento, una reproducción de esas bacterias, y esas bacterias van a inflamar el intestino, en la parte del recto, o donde está la materia fecal depositada. Muchas veces incluso es tanto el estreñimiento que hasta la parte del colon izquierdo se empieza a llenar, y eso empieza a doler porque se inflama, se llena de gases producidos por las mismas bacterias, se distiende, en fin. Y en nosotras las mujeres particularmente, cuando sufrimos de estreñimiento, las bacterias que quedan aquí multiplicándose pasan por
difusión, por facilidad, por continuidad o contigüidad, porque nosotras tenemos la vejiga ahí pegada adelante, ¿no? Y empiezan a llenar la vejiga de bacterias y generar posteriormente lo que llamamos cistitis o infección urinaria, ¿sí? Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué me arde al orinar? ¿Por qué la orina huele fuerte? Si yo me he cuidado, estoy orinando todas las veces necesarias, estoy tomando líquido, no tengo una infección vaginal de pronto que se relacione, no he tenido actividad sexual que de pronto me haya podido infectar, no, nada, pero tengo infección urinaria. Bueno, si usted tiene estreñimiento o nuestras pacientes tienen estreñimiento, esta puede ser la causa de infección urinaria a repetición. Entonces, por eso es indispensable que no dejemos que el estreñimiento siga avanzando, ¿sí? ¿Cómo se logra que no moleste el estreñimiento? Primero que todo hay que indicarle al paciente que haga movimientos físicos, o sea, ejercicio para que el intestino también se mueva y de esa manera pueda asistir al baño más fácilmente. Lo otro, hay que hidratarse. Acuérdense que decíamos que el colon, que es este que está aquí remarcado, es el encargado de absorber el agua, ¿cierto? Durante todo este trayecto para generar el bolo fecal. Si nosotros no nos hidratamos de una manera adecuada, pues como él va absorbiendo agua, eso se va poniendo de una textura mucho más firme, más dura, difícil de mover y por lo tanto empieza a acumularse y a generarse estreñimiento. Entonces, las personas con estreñimiento deben hidratarse adecuadamente, moverse, lo que les estoy diciendo, para que no haya lentitud del intestino. Pero también puede ser provocado el estreñimiento por otras enfermedades, como por decir algo, la inflamación de la pared intestinal. El estrés también puede producirlo, aunque el estrés está más relacionado con diarrea, pero en algunas personas el estrés genera estreñimiento. La dieta baja en fibra, que también lo vivimos actualmente, casi no comemos frutas, casi no comemos verduras. Entonces hay que recomendarle a los usuarios que deben optimizar el consumo de fruta y verdura. Ahora, las verduras, uno tiene que decirlo, cuando ustedes hagan la recomendación, hay que decir que tienen que lavar muy bien las verduras, porque a veces vienen con tierra, con aguas contaminadas que las han regado previamente, entonces hay que lavar muy bien las verduras, ¿sí? En la fruta, la recomendación es que toda fruta que se pueda comer con cáscara, pues usted lávela bien y la consume con cáscara, no la consume en jugo porque pierde la propiedad de la fibra, ¿sí? Y muchos nutrientes también se pierden al licuarlos. Las verduras no se deben cocinar tanto, porque si usted la deja deshacer, está perdiendo gran cantidad del potencial vitamínico, ¿sí? Y de otras sustancias que son beneficiosas para la piel y para todo el cuerpo. Entonces, todo esto toca recomendarlo. Parece algo que debiera saber todo el mundo, pero la gente no lo sabe, ¿sí? Lo sabemos a medida que vamos estudiando y preparándonos. Entonces, ustedes ya saben esto, pues digamos que la misión en salud es enseñarle a la gente las cosas para que no se enfermen. Eso se llama prevención, ¿no? Y entre más prevención hagamos, pues menos curación tenemos que hacer, que es la meta, ¿no? Tratamiento para estreñimiento, lo que estamos hablando, ejercicio, buena hidratación, fibras, ojalá pues fibras naturales, ¿no? De los vegetales, de las frutas, los cereales, sobre todo la avena, linaza, todo lo que son esas pequeñas semillitas que ayudan a mover el intestino, la chía, todo eso les ayuda bastante a los pacientes con el tema de estreñimiento. Ejercicio, líquidos y crear el hábito de la defecación, porque hay personas que por estar trabajando se aguantan y aguantan y aguantan y no van al baño hasta que no llegan a la casa. Imagínense, toda una jornada, 12 horas por la calle y no pueden ir al baño, imagínense eso tan tremendo. Entonces, al menos educarse a que se levanta y va al baño, se acuesta y va al baño, ¿sí? Si no pueden ir dentro de los horarios laborales, pero hay que crear un hábito digestivo. Así como tenemos que comer con horas específicas, ir al baño en unas horas específicas. Si aún así no
mejoramos, pues están los masajes, en donde ya ustedes pueden ayudarle a los pacientes para movilizar el intestino y que puedan defecar, ¿cierto? Y procesos de estimulación, como lo que les estaba yo hablando de el drenaje linfático, la utilización de herramientas como la electroestética, que mueve el intestino y además pues nos ayuda en la movilización de la grasa para lograr los efectos estéticos. Y se recomienda evitar laxantes, excepto en casos específicos donde el médico es el que lo remite, ¿no? Que lo manda. Porque si usted empieza a tomar laxante todo el tiempo o le recomienda a alguien tomar laxante todo el tiempo, llega un momento donde el intestino no responde sino a ese laxante o a esos laxantes. Entonces, usted se vuelve dependiente. Su intestino es perezoso y requiere un estímulo para moverse. ¿Sí? Se vuelve dependiente y eso es malo. Bueno, la tercera patología, intestino irritable o síndrome de intestino irritable. Eso también yo creo que lo han escuchado e incluso sé que les enseñan algunas maniobras para ayudar a estos pacientes para disminuir el dolor o la inflamación y distensión, ¿no? Bueno, entonces esta patología es muy común principalmente en mujeres, pero pues también en algunos hombres. Pero no sé si ustedes se acuerdan de cuando hablábamos de las personas atópicas, que son personas muy susceptibles a alergias de la nariz, de la piel, asmáticos, ¿cierto? Y también relacionamos esa susceptibilidad con la parte de intestino irritable. Entonces, los atópicos tienden a sufrir más fácilmente de intestino irritable. Entonces, hablábamos que, por ejemplo, ellos con un estímulo como, por ejemplo, el estrés, cambios de temperatura, cambios de comida, pueden desencadenar las alergias y también que se les irrite el colon. Esto de intestino irritable se enfoca solamente en el intestino grueso o colon, ¿sí? El intestino delgado no está en este cuento del síndrome de intestino irritable, es principalmente el colon el que está con esa patología. ¿No? Bueno, ¿qué puede desencadenarlo? Hablábamos de situaciones de estrés, personas que de pronto, parecido al tema de estreñimiento, no tienen casi movilidad, hidratación adecuada, una dieta rica en fibra, empiezan con el estreñimiento y cuando se dan cuenta ya toda esa materia fecal acumulada inflama la pared del intestino y ahí también se puede generar un intestino irritable o colon irritable o colitis nerviosa también se le llama. Bueno, entonces las causas, lo que hablábamos, tensión emocional, alimentos que pueden irritar más esa mucosa del colon. Ya vamos a ver qué alimentos son los que más irritan. Algunas bacterias que decíamos que pues si la persona no puede evacuar adecuadamente, pues las bacterias se empiezan a reproducir y generar gases, lo que genera el aumento como del volumen, ¿sí?, de ese intestino y al distenderse el intestino genera dolor y cólico por presión. Cuando una persona sufre de colon irritable, el miedo y la hostilidad pueden aumentar el movimiento de ese intestino y generarle diarrea. Pero cuando está con depresión y tristeza, disminuye la motilidad y puede producir más fácilmente estreñimiento. Por eso, seguramente ustedes han conocido casitos donde la persona le dice, no, pero es que a veces me da diarrea y a veces estreñimiento. Bueno, es eso, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de los alimentos, el colon tiene sus episodios de diarrea o de estreñimiento. Otros síntomas son el meteorismo. Esto de meteorismo es eso que usted se acerca a la persona y se le escucha que el intestino se mueve, ¿no? Ruidos intestinales. Se está moviendo mucho el colon. Por gases o por la misma inflamación se genera el movimiento y eso se llama meteorismo. Hay eructos en algunas personas y las flatulencias que son los mismos gases. Se genera mucho gas por lo que les he comentado, la pared intestinal está ahí inflamada y las bacterias que están en esa zona generan formación de gases. Más en mujeres,
como les decía, no sé si se acuerdan de la enfermedad fibromialgia en el sistema osteomuscular, que hablábamos que es más de mujeres, sobre todo cabezas de hogar, que pues tienen que hacer muchas cosas, que dejar desayuno hecho, almuerzo hecho, fuera de eso salir a trabajar y fuera de eso en la noche esperar la clase de la profesora fulana y tal porque están estudiando, sí, o sea, tienen muchísimas responsabilidades, cosas que hacer, eso genera estrés, mucho estrés. Y pues más en mujeres porque las mujeres casi siempre llevamos como la batuta en toda la organización, no solamente del hogar, sino de finanzas del hogar, los niños, etcétera, ¿no? Entonces es una carga pesada y eso genera estrés. Bueno, el dolor, quien sufre de colon irritable sabe que puede ser un dolor bajito, parecido como al cólico menstrual. De hecho, en mujeres se puede interpretar como si tuvieran cólico y no tienen el periodo, entonces como algo raro, ¿no? Tengo como cólicos, pero yo no tengo el periodo. Pues es el colon, ¿sí? El colon está irritado y duele ahí en esa parte como si fuera un cólico. También puede doler la parte izquierda del intestino, principalmente. Y los cambios entre diarrea y estreñimiento, ¿no? Estas personas suelen ir al baño porque sienten como ese peso, como esa necesidad. Van, evacúan un poquito y no pueden evacuar más, sale de pronto algo de gas, pero quedan con la sensación que falta todavía evacuar un poco más. Alivio con la emisión de gases, claro, porque se disminuye ese diámetro, esa dilatación que ha tenido el colon por los gases. Mejora pues al defecar y al colocar calor local. Bueno, en estas personas, si llegan de pronto a nuestro consultorio, que para un masaje de colon, que es que están muy irritadas, nosotros tenemos que verificar si la persona va a tolerar esas maniobras, porque como son gases, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que esta parte está supremamente inflamada. Es factible que cuando hagamos el masaje en toda esta parte, la persona tolere, pero cuando lleguemos aquí no, porque claro, al apretar, pues ella va a sentir el dolor. Entonces, ser muy cuidadosas en antes de iniciar el masaje, identificar qué zonas están muy dolorosas para ser más cuidadosas, ¿sí? Tratar de mover el intestino de la persona con mucho cuidado en esa zona. Acá está el dibujo, un intestino normal, tiene su calibre, digamos, su forma normal, su diámetro normal, pero aquí en esta parte está inflamado el colon, se ve como más inflado, ¿sí? Porque está más lleno de gases, se ve más rojo, claro, la diapositiva la muestra más rojo para demostrar que está inflamado. Y decíamos que existe la forma de el dolor más estreñimiento o el dolor más diarrea, o está uno mixto que combina a veces estreñimiento con diarrea. ¿Qué siente la persona? Entonces una inflamación o hinchazón abdominal, eso que dice, uy, Dios mío, fui a esa fiesta, me comí esa comida especial y se me inflamó este estómago, parezco una bomba, ¿no? Muy típico de las personas con problemas de colon. El dolor, lógico, porque pues al inflamarse el intestino, esa dilatación genera dolor. La distensión abdominal, que es que vemos que está hinchada, lo que hablamos del cambio de posiciones, a veces diarrea, estreñimiento y la formación de mayor cantidad de gases y flatulencias. Los desencadenantes, hablamos de algunos alimentos y el factor estrés o ansiedad. Factores de riesgo, pues, ¿quién hace más, digamos, colon irritable? Pues se manifiesta con mayor frecuencia en personas menores de 50 años, sexo más las mujeres que los hombres, por lo que decíamos, antecedentes familiares, igual que los atópicos que les comentaba, pues la mamá o el papá sufren de eso, de colon irritable, y eventos como ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental pueden empeorar la situación del colon. Ahora, ¿qué alimentos definitivamente no se les recomienda a estas personas? Pues porque a ustedes les pueden preguntar, los mismos pacientes le van a decir doctora, porque la gente generalmente a las esteticistas les llama doctoras, y bueno, no están muy alejados porque ustedes se convierten en
en personas capaces de dar indicaciones básicas, ¿cierto? En salud. Entonces, importante, miren, alimentos que producen mayor cantidad de gases, brócoli y los granos, el frijol, garbanzo, alberjas, lentejas, todos estos granos secos principalmente y verduras tipo brócoli producen más gas. Entonces, para estas personas, pues la indicación no es que no coman nunca, sino muy eventualmente, ¿cierto? No todos los días, porque les va a generar mayor problema de colon irritable. Café y sus derivados. Entonces, el café también puede estimular mayormente la inflamación del colon. Lo que hablábamos, gaseosas, bebidas llenas de gas, pues lógico, la llena más de gas y va a doler. Alimentos ricos en lactosa como pues leche, quesos, mantequillas, cremas de leche. En algunos que son intolerantes al gluten, que es una, digamos, una sustancia que viene en el trigo, hace que se distienda más, se fermente más fácilmente el intestino, generando más gas. Los condimentos, por eso les decía que los picantes, salsas que le aplicamos a veces a algunos alimentos, y los chocolates también pueden irritar más el colon. ¿Listo? Entonces, los síntomas, volvemos a repetirlo, flatulencia, que es gases, diarrea o estreñimiento, distensión abdominal, el dolor abdominal. Bueno, eso es muy importante para que ustedes tengan presente. Bueno, entramos a otra patología denominada hepatitis, las hepatitis. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta o está todo muy claro. Bueno, Hasta ahí todo claro. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces seguimos. Hepatitis. Hepatitis. Acuérdense, itis, inflamación de células hepáticas o del hígado. Hepatitis, inflamación de células del hígado. Bueno, entonces, las hepatitis, pues nosotras, digamos que podemos haber conocido a alguien que le dio hepatitis en la infancia, ¿cierto? Era el niño ese que no mandaron más al colegio o hasta nosotras mismas, en donde había un dolor de estómago, el niño se ponía un poco amarillo y lo aislaban, ¿no? No fuera al colegio porque pues contamina a los otros chicos, en fin. Bueno, la hepatitis es una inflamación que se puede dar o generar por diferentes causas. Entre esas están causas virales, ¿sí? Virus que inflamó de repente las células del hígado, traumáticas, el niño que es arquero y de pronto un balonazo preciso en la zona donde está el hígado no le causó hemorragia, pero sí se inflamó bastante el hígado, entonces tratamiento para hígado inflamado de reposo, ¿cierto? Y unas comidas muy suaves que no hagan trabajar tanto el hígado. Pero aquí pues vamos a ver las hepatitis causadas por algunos virus específicos. Pero hay bacterias que también pueden producir hepatitis. Hay sustancias que pueden inflamar las células hepáticas, como algunas drogas psicoactivas y el alcohol. Medicamentos de los que usualmente se manejan en medicina también pueden llegar a inflamar las células hepáticas por una gran cantidad de medicamento o un uso prolongado de los medicamentos. Las enfermedades autoinmunes, recordemos que es cuando las células de defensa que debieran proteger nuestro cuerpo generan un proceso de inflamación o de daño hacia otras células del cuerpo porque no lo reconocen. Entonces, en algunas enfermedades autoinmunes también se puede alterar las células del hígado, ¿sí? Parásitos, claro. Hay parásitos que incluso pueden no solamente inflamar, sino causar abscesos. Acuérdense, los abscesos son esas, digamos, situaciones en donde se genera como una cavidad llena de pus. Entonces, algunos parásitos pueden llenar de abscesos el hígado. Pero aquí pues vamos a enfocarnos en las virales. Manifestaciones.
Pues acuérdense ese niño que estuvo enfermo de hepatitis, que decía que le dolía el estómago, ¿cierto? Podía tener náuseas, vómito, incluso diarrea, estar de color muy amarillo el chico, malestar general, fiebre, porque pues estamos hablando aquí de las infecciones virales, toda infección en un cuerpo que todavía tenga un sistema de alerta adecuado, pues genera temperatura alta o fiebre. Las heces se vuelven acólicas, eso quiere decir que se vuelven unas heces pálidas, ya no son el color café normal, ¿cierto? Carmelita, sino se vuelve más claro. Y eso es debido a que cuando el hígado se inflama, la bilis no cumple con las tareas que debe cumplir normalmente porque el hígado no está formando casi un bilis lista para ser mandada al sistema digestivo, sino la deja en una forma en la cual pues no va a hacer la tarea de digestión, sino que puede pasar al torrente sanguíneo y generar ese color amarillo en la piel, y fuera de eso, pues como no está pasando en una manera normal hacia el intestino, pues las heces quedan sin su color particular dado por la bilirrubina, ¿no? Digamos la bilis, ¿no? Por eso se vuelven más pálidas y la orina en cambio se vuelve muy oscura, porque esa bilis no procesada, no pasada por sistema digestivo adecuadamente, se va a través de las orinas o de la orina y genera esa orina muy amarilla o naranja. Ictericia es el color amarillo de la piel. Y obviamente la inflamación del hígado, pues que genera dolor. Bueno, hay diferentes tipos de virus. Como habíamos dicho, pues vamos a tocar solo virus, bacterias y parásitos no. La hepatitis A es un virus. Hepatitis A es un virus. Esta es la típica que vemos en los niños. Entonces, ¿de dónde proviene esa infección? Normalmente de alimentos contaminados con el virus. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hepatitis A no se lava las manos adecuadamente luego de ir al baño y con sus manitas contaminadas prepara alimentos y se los presenta a otra persona, pues obviamente ahí va el virus y se infecta. Pero digamos que en un país como Colombia usualmente sucede por aguas contaminadas, ¿sí? Lo que yo les decía, se riegan las verduras a veces con agua contaminada. Si hay pues virus de hepatitis A, va a pasar directamente a los vegetales que vamos a consumir. Si no los lavamos bien, pues los ingerimos y ahí tenemos la infección. O también por estos vectores, o sea, los moscos, que de pronto están sobre las heces de una persona infectada y pisan la comida que vamos a ingerir, pues ahí llega el virus, ¿sí? Es la forma más frecuente, como se contamina uno de este tipo de hepatitis. Entonces, pues digamos que lo bueno de la hepatitis A, que es la de los niños, es que es la menos grave. De hecho, ustedes, si tuvieron oportunidad de conocer personas con esa hepatitis, notaban que los niños los ponían en reposo, no los dejaban salir a jugar, les daban pues algo para la fiebre, mucho líquido y comida muy suave. Acá en Colombia las mamás consideran, durante mucho tiempo han considerado que el darle cuajada con melado al niño le mejora el tema de la hepatitis, pero no es tanto eso, sino que el melado, o sea, el azúcar ayuda a que las células hepáticas se mejoren como más rápidamente. Pero en sí, esa hepatitis tiene una mejoría con solamente reposo y buena hidratación, ¿sí? Porque es un virus que va, inflama y tiene digamos, un periodo de vida específico que es más o menos una semana y de ahí ya sale por heces, ya el cuerpo humano es capaz de luchar contra él y se erradica, ¿sí? Puede durar la incubación, o sea, el hecho de el ingreso del virus a nuestro cuerpo y desarrollar síntomas 4 semanas, o sea, hasta un mes después de haber consumido el agua con heces infectadas o el alimento con el virus infectante.
Los pacientes no se vuelven portadores crónicos. Eso significa que le dio la hepatitis A, tuvo el episodio y se curó. Ya no le va a volver a dar hepatitis A nunca más en la vida. Y él pues ya no va a ser contaminante posterior a haber sanado, ¿no? Es decir, tiene una resolución o cura definitiva. Los tratamientos, como les digo, hidratación, reposo, manejar la fiebre, síntomas y ya. Actualmente hay una vacuna para hepatitis A, pues no está dentro del esquema todavía de PAI o de plan de vacunación obligatorio, pero si uno nunca ha tenido hepatitis puede mandarse a vacunar, o en los niños que nunca han tenido hepatitis mandarlos a vacunar para que no se vaya a dar esa enfermedad, o si se da, sea algo muy leve y no se complique. Usualmente la hepatitis A no se complica, excepto que no se le tengan los cuidados a la persona. ¿Sí? Pues lógicamente es un hígado que está inflamado, está muy delicado. Si lo ponemos a correr, a saltar, pues puede hacer hemorragias y complicaciones. Hepatitis B, el virus de la hepatitis B es otro, diferente al del A. ¿Sí? Usualmente este es el que más en salud nos interesa conocer, porque la forma de contaminación es a través de líquidos propios del ser humano, por ejemplo, saliva, orina, leche materna, sangre. ¿Sí? Entonces, por eso la recomendación, no solo para nosotros los de salud, sino para todas las personas, es que no se deben compartir los cepillos de dientes, las agujas, ¿sí? Que eso pues lo hace principalmente la gente que es dependiente a drogas psicoactivas, y que pues si no tienen recursos utilizan la aguja del compañero, generando pues una posibilidad de contaminación directamente de hepatitis B. En el caso de nosotros los de salud, pues si tenemos contacto con secreciones como sudor, saliva, orina, ¿sí? Leche materna, en el caso de, por ejemplo, cuando uno atiende partos, el líquido en el que está el bebé, ¿cierto? Todo eso, el líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, lágrimas, pueden ser un foco de contaminación. Y si nosotros tenemos contacto directo, por ejemplo, se nos va una gotita de sangre hacia el ojo. El ojo en la conjuntiva, que es la parte blanca, tiene muchísimos vasos sanguíneos y chun, rápido absorbe lo que cae ahí, ¿sí? Por eso, pues, por ejemplo, cuando nos enfermamos de los ojitos, ustedes ven que mandan gotitas y las gotitas rápidamente se absorben y hacen su efecto, ¿sí? De lubricar o de matar una bacteria en el ojo, etc. Pero asimismo, también se absorbe muy fácilmente bacterias o virus que provengan de secreciones de otras personas que están contaminadas. De igual manera, por boca, ¿sí? Por ejemplo, no nos dimos cuenta y nos cayó una gotita de sangre directamente en la boca, en la parte donde está, digamos, la parte sublingual, debajo de la lengua. Ahí ustedes nada más se pueden mirar en el espejo y notan vasos grandes. Por ahí se absorben muy rápidamente, no solo medicamentos específicos, sino también virus. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. De ahí que a ustedes les enseñan que pues generalmente lo más indicado es que deban trabajar siempre con guantes, cambiarse sus guantes de paciente a paciente, lavarse muy bien las manos. Si van a utilizar o van a realizar procedimientos donde pueda haber salpicadura de aceite, de producto, etcétera, utilizar máscara, utilizar gafas protectoras de los ojos para evitar pues cualquier tipo de infección, ¿no? O contaminación. En los tatuajes también, si no cambian la aguja de tatuaje, pues lógicamente si viene de ser utilizada con una persona que tiene virus, pues nos van a contaminar. En la actividad sexual, lógicamente también, si no hay el uso de preservativo, pues por secreción fácilmente se contamina a la pareja, ¿cierto? Lo que decíamos, compartir cepillo de dientes, compartir jeringas, en transfusiones casi pues ya actualmente no se presenta mucho, porque para que un producto sanguíneo sea aprobado, pues debe pasar por muchas pruebas, entre esas de hepatitis, VIH, etcétera.
Pero antes, cuando no había como esa cultura o la posibilidad de hacer exámenes, se fueron infectando varios pacientes a los que se les salvaba la vida con transfusiones, pero a cambio quedaban con una infección crónica de hepatitis B o C. Bueno, hay portadores asintomáticos. Eso significa que hay personas que no tienen síntomas, pero tienen el virus. Por eso la necesidad de la protección en la vida típica de la actividad sexual, ¿cierto? Y en nuestro ámbito de la salud, pues protección adecuada para que no vayamos a contaminarnos de una persona que no, aparentemente no tiene síntomas. La incubación dura hasta 6 meses, por eso pueden ser portadores asintomáticos. Y características, pues, digamos que lo mismo de la hepatitis A, que era dolor abdominal, puede haber diarrea, ictericia, que es el color amarillo en la piel, acolia, que son las heces muy claras, ¿sí? Pero adicionalmente a esto puede suceder que se genere un rash cutáneo, que es como una alergia o unas lesiones a nivel de piel, edema, o sea que se inflame la persona, artralgias, es decir, que les duelan las articulaciones, artritis, que se inflamen las articulaciones, cirrosis, que ya es un daño muy severo del hígado, en donde ya las células hepáticas dejan de funcionar y se vuelven como piedras, ¿no? Cáncer, pues que las células del hígado cambian tanto que se vuelvan malignas, o una falla hepática en donde ya definitivamente ninguna célula hepática haga la función hepática, que es de filtrar sangre, ¿cierto? Y producir la bilis que habíamos hablado. Actualmente hay tratamientos, digamos que para mantener una condición adecuada a los pacientes, que son el interferón y otras sustancias como las gamma-globulinas, ¿sí? Eso lo mantiene el virus controlado, pero en sí no tiene una cura definitiva al 100%. O sea que puede estar bien, pero ser un portador de la enfermedad. Y en recién nacidos, quienes tengan bebés saben que todo bebé recién nacido recibe dosis de hepatitis, ¿no? Vacuna de hepatitis B. Y esto es un esquema de 3 inyeccioncitas, no solamente para los bebés, sino también para personal de salud. Uno la puede pagar de manera particular. Yo les recomiendo siempre a todas las chicas que pasan por este curso que se vacunen contra hepatitis B por lo menos, para que si sucede una contaminación, ¿sí? que pues, se dio accidentalmente, su cuerpo tenga la capacidad de luchar contra el virus y no se desencadene o se desarrolle la enfermedad de la hepatitis B. Son 3 dosis, como les decía. Entonces, es bueno que ustedes se vacunen. En la Cruz Roja, bueno, hay diferentes puntos donde pueden realizar su vacunación. Por seguridad debieran hacerlo. Hepatitis C es muy parecida a la hepatitis B, la manera de contaminar. Esta es menos, digamos, contaminante en personal de salud, pero igual, también por secreciones puede darse la contaminación. Entonces, bueno, es producida por el virus de la hepatitis C. Dura 2 meses en incubación, es decir, desde que tuve el contacto con la persona o la secreción de la persona infectada y desarrolla una enfermedad. La vía de transmisión es igual que la B parenteral, es decir, por transfusiones, por contacto directamente con la sangre, vía sexual, como ya habíamos dicho, y por secreciones en el personal de salud, vuelvo y repito, porque uno está muy expuesto a gotas de sudor, a saliva, bueno, y cuando se trabaja, por ejemplo, en salas de partos, a sangre, líquido amniótico, etcétera, etcétera, ¿sí? De secreciones. ¿Eso qué significa? ¿Que por orina puede haber hepatitis C? Claro. ¿Por deposición? Claro. Entonces, una persona que está contaminada, mientras no tenga tratamiento, pues debe mantener su sitio tipo baño, pues muy bien desinfectado, tener su propio pocillo, cuchara, plato, etcétera. Bueno, el problema de la hepatitis C es que a largo plazo, vemos la persona sana, adquirió la infección aguda, se inflamó el hígado,
En este punto, el 80% de las personas si logran diagnosticarse con hepatitis C, el 80% puede curarse. Igualmente con las sustancias que habíamos hablado, los tratamientos que habíamos hablado en la B, que son el interferón, las gamma globulinas e incluso la vacunación. Pero si la persona no se da cuenta y sigue avanzando su proceso inflamatorio, pues llega a una inflamación crónica, ya esas células del hígado se tornan como duras, tiesas, ineficaces, no hacen la tarea como debieran, se vuelven fibróticas, hagan de cuenta como una cicatriz, ¿no? O sea, esas células que ustedes han visto de pronto en el hígado de vaca, quien ha visto un hígado de vaca, nota que es un tejido muy suave, ¿no? Como suavecito. Bueno, cuando hay fibrosis se vuelve como tieso, duro, como una cicatriz, ¿no? Y de ahí puede llegar a avanzar a cirrosis, que es un tejido aún más duro. Obviamente esas células ya no sirven prácticamente para su función. Y de ahí pasar a un cáncer de hígado, que pues es la malignización de esas células, lo cual es muy grave. Actualmente existe trasplante de hígado, pero es supremamente complicado poder ser usuario del trasplante. Entonces, lo ideal es cuidarse para no llegar a estos entes porque pues va a ser muy poco probable la capacidad de curación. Hay otra hepatitis o virus de hepatitis que es el denominado virus D o delta. ¿No? Es de los más graves que hay, pero tiene una particularidad y es que el virus delta no aparece si usted no tiene o ha tenido alguna vez hepatitis B. ¿Sí? Si no ha tenido el contacto con la B, usted no puede desarrollar la delta. Entonces, pues, tenemos la coinfección, que quiere decir que yo tengo hepatitis B y me llegó el delta, como ya tengo la B activa, pues se puede producir la delta. Y tenemos la infección secundaria, es decir, yo tuve hepatitis B, actualmente soy un portador crónico, lo que yo les contaba, o sea, no se ha curado, porque esa generalmente no se cura al 100%, la B, y me llega el delta y desarrollo esa hepatitis. El problema es que como es más severa la delta, pues me puede llevar muy rápidamente o a una infección crónica con delta que puede avanzar, o bien sea a una cirrosis, que decíamos que es un hígado cicatrizado que ya no sirve casi para su función, o una hepatitis fulminante, es decir, el hígado se muere completamente, deja de trabajar y de hacer la actividad. O sea, es bien delicada esa delta. Pero importante, si no he tenido hepatitis B, no puedo tener delta. ¿Listo? Y por lo tanto, ¿cómo se evita la hepatitis delta? Pues evitando la hepatitis B. ¿Y la hepatitis B cómo se evita? Pues con vacunación para hepatitis B. ¿Ven por qué es importante la vacunación de hepatitis B? Para evitar no solamente la B, sino la delta. El cuadro clínico, es decir, los síntomas son similares a la hepatitis B. El tratamiento, pues digamos que a estas personas les colocan la gamma globulina, la interferón, como para darles una disminución de síntomas, pero no tiene una cura definitiva. ¿Listo? Entonces, ojo, vacunación. Ay, me falta la E, me la salté, perdón. Espérenme ya. Hepatitis E. Entonces vamos, hepatitis A, B, C, D y la E. La E es muy similar a la hepatitis A. O sea, a mí me puede dar la hepatitis E y yo creo que es A, porque da igualito. Simplemente que cuando se toman las muestras, el virus no es la hepatitis A, sino es la E. ¿Listo? Pero da lo mismo, por contaminación de las aguas o los alimentos, ingiere uno el virus, dura más o menos de 1 a 4 semanas sin incubación, inflama las células hepáticas y una vez que está inflamado, pues nosotros nos volvemos portadores a través de las heces, de la orina, de la saliva, que pueden llegar a contaminar nuevas aguas, nuevos alimentos y así pues contaminar a otras personas. Pero el tratamiento es lo mismo que la A, quedarme quieto, hidratarme adecuadamente, manejar los síntomas y ya quedo totalmente curado. No hay portadores crónicos. Por eso les digo que es casi igualita que la A, solamente que el virus es el de la E. Para ya resumir, digamos que el tema de las hepatitis
La A y la E, que son las vocales, son similares y se resuelven solas, no dejan cronicidad. O sea, esto es muy fácil de aprender, que la A y la E, que son las vocales, son las que le dan los niños, las que normalmente vemos en los niños y que los niños se recuperan prácticamente solitos y no quedan enfermos. La B y la D se relacionan muy fuertemente, porque sin B no existe D, acuérdense, y no tiene cura, ninguna de las dos. Y las hepatitis de las consonantes, o sea, la B, la C, la D, digamos que no tienen una cura definitiva, pero se les puede dar tratamiento para disminuir la cantidad de virus. Existe el trasplante hepático, que sería la mejor solución. Se pueden volver portadores crónicos de la enfermedad, ¿sí? Y en la C, algunos pacientes, si los descubrimos a tiempo, se pueden curar definitivamente. Actualmente se cuenta con vacunas para las hepatitis A, B, C, y podríamos decir que aquí nos falta la D, porque si yo vacuno contra B, la D también ya está vacunada. ¿Listo? No sé si hasta ahí entendemos claramente los conceptos. Bueno, por último, en el sistema digestivo vamos a ver la diarrea, que pues ya sabemos cómo es una diarrea, ¿cierto? Es el aumento en la frecuencia o cantidad de veces que tenemos que ir al baño a evacuar, porque hay un aumento en la cantidad de materia fecal. Hay una disminución de la consistencia, ¿cierto? Puede ser muy líquida. Y decíamos que normalmente hasta 3 veces al día pues se considera normal. Pues si ya una persona ha tenido que ir 6 veces al día al baño y está muy líquida las heces, pues eso se llama diarrea. Hay varios tipos de diarrea: aguda y crónica. Acuérdense, aguda es que se da la enfermedad, pero relativamente en menos de una semana la persona ya está bien, ¿sí? Si se hace tratamiento. La crónica es que ya lleva más de 2 semanas esta persona y sigue con diarrea pese a tratamientos y sigue incluso por meses o años. Eso es una diarrea crónica. Y hay personas que sufren de diarrea crónica. O sea, uno cree que eso no existe y sí. Personas que duran meses, años con diarrea todo el tiempo. Bueno, la aguda usualmente es por infecciones, o sea que entraron bacterias o virus o tóxicos, ¿cierto? Y generaron una inflamación en el intestino que lleva a la diarrea. También puede ser por alergia a alimentos o a medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, los antibióticos. Cuando uno les da a los pacientes antibióticos, hay que advertirles que pueden tener diarrea secundaria al uso del antibiótico, pero pues es necesario en algunos casos tomarlos. Y suele ser autolimitada. Esto significa que pues, la mayoría de personas a la semana ya están bien. De 3 a 5 días es lo usual que dure una diarreíta. Y en los niños sí puede volverse algo grave, al igual que en los adultos mayores, porque pues como ellos son más agua que otra cosa a nivel corporal, al tener diarrea pierden mucho líquido y pues se deshidratan más fácilmente y la deshidratación puede llevar a la muerte. ¿Listo? En diarrea crónica, como decíamos, más de 2 semanas, meses, años, puede ser intermitente, es decir, que a veces, por ejemplo, 2 días está bien y otra vez vuelve a hacer diarrea. Pero casi siempre es por trastornos funcionales, o sea, en la función del intestino, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, que ya habíamos hablado, algunos pacientes se presentan con diarrea, ¿sí? Y también puede ser por una enfermedad grave, un tumor, cáncer de colon, etcétera. Entonces, estos casos de diarrea crónica hay que estudiarlos para descartar qué es lo que realmente está causando la diarrea. ¿Listo? O sea, un paciente con diarrea persistente, más allá de 15 días, hay que decirle que toca que vaya al médico para que no tenga problema. Bueno, y en conclusión, pues, digamos, en cuanto al sistema digestivo, pues es muy importante conocerlo, porque si el paciente tiene un intestino irritable con diarrea, tiene problemas de estreñimiento, tiene problemas de gastritis, pues es un paciente que no está absorbiendo de manera adecuada los
nutrientes, y eso significa que por más que yo le haga un tratamiento de rejuvenecimiento, hidratante, con colágeno, con las mejores sustancias y productos que yo pueda encontrar, pues no va a haber mucho cambio porque de adentro para afuera no hay ayuda. De adentro para afuera tiene que haber nutrición y hidratación para ver cambios. Por eso es importante conocer este sistema. Bueno, causas de la diarrea. Entonces, pues ya habíamos dicho que bacterias, ¿cierto? Virus, infecciones en general, medicamentos, intolerancia a algunos alimentos, a la fructosa, a la lactosa, bueno. Y algunos trastornos digestivos como el síndrome de colon irritable. ¿Cómo se debe tratar la diarrea? Entonces, la recomendación es que en esos días de la diarrea hay que consumir alimentos bajos en grasas y salsas porque son muy irritantes, entonces eso genera más inflamación y más diarrea. Evitar el consumo con alto contenido de azúcar porque eso se fermenta y produce más diarrea. Tomar suero de rehidratación oral, tomar zumitos que son conocidos como capaces de volver más consistente, dura la materia fecal, como el zumo de guayaba, pera o manzana. El consumo de probióticos, ¿sí? Ustedes de pronto han visto propagandas donde hablan de Floratil, bueno, hay diferentes marcas, esos son probióticos que lo que hacen es recuperar la flora intestinal normal y el normal funcionamiento del colon. Y evitar el consumo de lácteos durante la diarrea, porque los lácteos suelen generar más gases, inflamación en una persona que ya está inflamada. Bueno, y aquí viene el ejercicio para irnos a descansar. Muy sencillito, no se preocupen si se equivocan, la idea es aprender. Entonces, de la columna izquierda vamos a escoger el resultado o digamos la enfermedad que más nos parezca a nosotros que se relaciona. Empecemos por la primera, dolor abdominal acompañado de distensión, flatos, diarrea o estreñimiento a veces. Síndrome de intestino irritable. Exacto, muy bien. Bueno, esta es una de las maneras como yo suelo hacer la evaluación final, o sea, coloco enunciado al lado izquierdo, al lado derecho la posible respuesta, pero pues mucho más corto, lógico, porque es una evaluación muy cortica. Bueno, segundo, inflamación del hígado que tiene resolución o cura espontánea y definitiva. Inflamación del hígado con cura definitiva, ¿cuál puede ser? Hepatitis A. Hepatitis A. A o E. Acuérdense que la E también es igual. Tercero, inflamación del hígado que aparece luego del antecedente de la hepatitis B. Hepatitis D. Delta sin B. Muy bien, perfecto. Deposiciones muy blandas y líquidas o en mayor frecuencia por infecciones, medicamentos o alimentos pesados. Diarrea. Diarrea. Diarrea, muy bien, perfecto. 4. Ay, se me fue este 4 por allá abajo. Es acá. 4. Listo. 5. Deposiciones duras en poca frecuencia por una dieta baja en fibra. Estreñimiento. Estreñimiento, perfecto, muy bien. 5. Dolor abdominal tipo ardor en epigastrio, o sea, la parte alta del estómago. Gastritis. Exacto, muy bien. 6. Gastritis, ¿dónde está? Aquí está. 6. Y finalmente, inflamación del hígado que genera portadores crónicos. O sea que no tiene cura. B, C y D. B, C y D. Exacto, muy bien. Esta sería la 7. Y yo pondría aquí E, porque acuérdense que la E tampoco tiene cura, ¿no? Listo, chicas. Entonces, aquí terminamos sistema digestivo. Vamos a ir a descansar hasta las 8:15 exactos. Y nos Muchas encontramos gracias. para mirar sistema urinario. Muchas Aquí nos vemos gracias. más tarde. Las espero. Muchas gracias, chicas. Gracias, profe. Hasta luego.